Amén, amados. Bendito sea el nombre del Eterno que nos permitió, ¿verdad? Ya finalizar todo lo que es el libro de Bereshit. La semana pasada ya pudimos finalizar con ese maravilloso libro, ¿verdad? Donde nos mostraba el Eterno los orígenes, nos mostraba acerca de nuestros patriarcas y finalmente cómo el pueblo de Israel se viene a establecer a lo que es la tierra de Egipto. Entonces, el día de hoy, amados, vamos a comenzar a estudiar el libro de Shemot. Y precisamente la parashá número 13, que es la primera porción de la Torá del libro de Shemot, lleva este mismo nombre, ¿verdad? Sabemos de que Shem significa nombre y la terminación Ot es en plural. Entonces, el primer versículo del libro de Shemot dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, como se menciona así, parte diciendo nombres. Shemot es lo que significa. Lo hemos conocido también, ¿verdad?, bajo el nombre de Éxodo. Eh, Sabemos de que el nombre de Éxodo también proviene de lo que se traduce hoy día al español como salida o como huida, ¿verdad? Y trata de retratar un poco del tema principal de este libro, que es la salida de Egipto, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros tenemos que comenzar apreciando acerca de este libro es el contraste de cómo inicia el libro de Shemot y cómo finaliza el libro de Bereshit. Nosotros vemos que el libro de Bereshit, ¿verdad?, fue un libro quizás con bastante sufrimiento, con bastante dolor para nuestros patriarcas, al final del libro para Yosef, ¿verdad?, que termina padeciendo por muchas circunstancias, pero al final todo se vuelve dulce. Todo se vuelve dulce, se reconcilian los hermanos, patriarcas, Jacob viene a habitar a la tierra de Egipto, se vuelve a reencontrar con Yosef, son bendecidos Efraín y Menashe, y todo pareciera ser que sería color de rosas, porque si nosotros nos damos cuenta, eh, ellos habitan en la tierra de Gosén, una tierra demasiado buena para un tiempo tan malo que se estaba viviendo en el mundo. Recordemos de que el pueblo de Israel llegó a Egipto durante los años de hambruna. Entonces, ¿a quién no le hubiera gustado irse allá, donde había abundancia, donde había riqueza, ¿verdad? Donde podrías estar en Shalom, mientras pasaba el hambre, mientras pasaba la escasez, mientras pasaba la necesidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que transcurren algunas generaciones entre el libro de Bereshit y el libro de Shemot, y finalmente, ¿qué nos damos cuenta en el primer capítulo de Shemot? Que comienza la amargura, comienza la matanza de niños, la persecución contra el pueblo hebreo, la persecución contra ellos, la esclavitud, etcétera. Y vemos ese contraste. Bereshit finalizando de una manera dulce, Shemot, Bereshit finalizando de una manera dulce y Shemot iniciando de una manera bastante amarga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y si nosotros hacemos una premisa de lo que vamos a ver durante el día de hoy en la enseñanza, ¿qué podemos concluir con esto, amados? Muchas veces, por no querer salir de nuestra zona de confort, por no querer salir de nuestra zona de exclusividad, de nuestra zona de privilegios, ya sea donde sea que tú estés cómodo, ¿verdad? Muchos están cómodos dentro de las iglesias todavía, aun cuando ya han conocido acerca de la restauración de todas las cosas, cuando ya han conocido del verdadero Mesías de Israel. Muchos no quieren salir del confort de lo que es estar dentro de las iglesias. Muchos no quieren salir de ciertos sistemas que te impiden que seas libre para poder guardar la Torá. Pero llegará el tiempo en que ese confort, en que esa comodidad, en que esa estabilidad se transformará en esclavitud y en amargura y finalmente en muerte. Y es así como lo muestra la Escritura. Hoy día nosotros estamos llamados a salir del sistema, ¿verdad? De cierta manera, este sistema que es totalmente gobernado por la bestia, y muchos se rehúsan a ello. Muchos se rehúsan a ser rechazados por guardar Torah, rechazados por pronunciar el nombre de Yeshua, y se siguen aferrando a cosas que pueden haber en este mundo que es perecedero. Pero nos vamos a dar cuenta que por cuanto más nos aferramos a nuestra comodidad, a nuestra estabilidad, es entonces que al final del día, esto se transforma en mucha más amargura.
Entonces, vamos a comenzar a estudiar el libro de Shemot. Vamos a bendecir el nombre del Eterno. Bendito seas tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, tú que nos has santificado por medio de tus preceptos y nos has entregado tu Torá. Bendito seas tú, Adonai, el dador de la Torá. Padre, en el nombre de Yeshua, hoy día comenzamos a estudiar el libro de Shemot, Padre, segundo libro de la Torá, Padre mío, y te agradecemos porque tenemos el privilegio y la dicha de estar reunidos buscando lo bueno, buscando exaltar y bendecir tu nombre, y buscando hacer conforme a tu bendita voluntad, que es de Shabbat en Shabbat ser instruidos en tu palabra. Gracias te damos por permitirnos estar bajo tus alas en el refugio del Shabbat, y te pedimos una bendición para todos los que nos hemos congregado a oír de tu palabra, en el nombre de Yeshua, Padre. Amén y amén. Amén, amados. Entonces, amén. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Shemot. Hoy día la parasha Shemot consta del capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 1. Son muchísimos temas, vamos a tratarlos en su mayoría, casi todos, dando una pincelada a cada uno de ellos. Así que es muy importante la enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Comenzamos, amados. Primeramente, lo que nosotros vamos a encontrar al iniciar el libro de Shemot es su primer versículo. El versículo dice más o menos así. Estos son los nombres, perdón, nombre significa Shemot, por eso se llama así el libro y la primera porción, de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob entraron cada uno con su familia. Vamos a ver cuál era el propósito de que los hijos de Israel hayan entrado a Egipto. El propósito es que ellos allí pudieran estar en Shalom mientras ocurría el tiempo de escasez, ¿verdad? Pero ya el Eterno le había predicho a Abraham lo que sucedería con sus descendientes, que estos serían esclavizados, que estos saldrían a la cuarta generación con tesoros, con riquezas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros podemos encontrar por medio de esto, amados, es que cuando nosotros nos olvidamos de lo que nuestros padres nos dicen, de lo que la Torá nos enseña, finalmente caemos en esclavitud. Estas palabras tuvieron que haber estado bien presentes de Abraham heredándoselas a Isaac, e Isaac heredándoselas a Jacob, ¿verdad? Lo que vemos nosotros por contexto es que Jacob tenía miedo de descender a la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque él tenía en mente lo que el Eterno ya le había dicho a Abraham, que sus descendientes serían esclavizados. Pero el Eterno se le aparece en Beersheba y le dice, no temas de descender porque yo iré contigo y yo también te traeré de vuelta y la mano de Joseph cerrará tus ojos. Entonces, es muy importante esta perspectiva, amados. No olvidarnos de lo que nuestros padres nos han dicho, de lo que los patriarcas han dicho. No olvidarnos de lo que la Torá nos enseña, las advertencias que ya han sido promulgadas allí, incluso para nuestros días. Entonces, lo ideal hubiera sido que el pueblo de Israel llegara a Egipto y no se asimilara entre ellos. Nosotros vemos de que, sin lugar a dudas, se terminaron asimilando. Se terminaron asimilando dentro del pueblo de Egipto. Es una tónica dentro de los israelitas, muchas veces ser esclavizados, asimilarse, mezclarse, etcétera. Lo vemos al pasar del Tanaj, ¿verdad? Pero esa no era la idea del Eterno. Veamos lo que dice allí, la palabra que está en rojo, donde dice, estos son los hijos de Israel que entraron en Egipto. En realidad, esa palabra es Boim. Boim, en hebreo, es una expresión que está en presente, en tiempo presente. Entonces, esto se debería haber traducido de esta manera. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan a Egipto. Está hablando del contexto de los que llegaron generaciones atrás, junto con Jacob. Pero la idea es de que se sintieran como si hubieran llegado recién, que no hubieran echado raíces en Egipto, sino que hubieran estado allí y hubieran salido. Pero como el Eterno previó de que ellos se quedarían allí, se quedarían en una zona de confort, la cual se convertiría en ellos, ¿verdad?, en amargura posteriormente, le dio la noticia de antemano a Abraham. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que considerar en este mundo. Así cada uno de nosotros debe sentirse en este mundo,
como un peregrino más, es decir, sentir que recién hemos llegado, no echar raíces en este mundo, no buscar, ¿verdad?, asentarnos muchas veces y no asimilarnos como los gentiles, sabiendo que este no es nuestro hogar, ¿verdad? Para nosotros está prometida la tierra de Israel, donde seremos gobernados con vara de hierro, conforme a lo que la Torá nos enseña. Entonces es necesario que nosotros no nos asimilemos entre los gentiles. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Elohim, buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué entendemos en una mente occidental, en una mente grecorromana por renueven su entendimiento? Como si nosotros quisiéramos adoptar cosas nuevas de este mundo, y no, nada que ver con eso. No nos detengamos conforme a los rudimentos de este mundo, sino que nosotros renovemos nuestro entendimiento conforme a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros guardemos sus mandamientos. Por eso que esa voluntad, que es la Torá, es buena, es agradable y es perfecta. No te asimiles en este mundo. Entonces, para ir adelantando la historia, amados, vamos a ver una serie de hechos que comienzan a ocurrir. Primero, el libro de Shemot nos dice que luego de que hayan llegado a la tierra de Egipto, se comienzan a multiplicar en gran manera. Se multiplican en masa los hebreos. Y dice que se levanta también un nuevo faraón, que no reconoce a Yosef. Y este es el punto en el cual nosotros volvemos al tema anterior, porque tanto ni faraón reconoció a Yosef, que es decir, todo el trabajo que él había hecho por la tierra de Egipto, que había sido un gobernador, y todo lo demás que ya conocemos nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros encontramos como algo arrogante. Si ustedes ven, por ejemplo, en la historia contemporánea, hace 500 años atrás se dice que Cristóbal Colón descubrió América, y hasta este día se recuerda de Cristóbal Colón, ¿verdad? Y ahí con Joseph no habían transcurrido un par de cientos de años y ya se le había olvidado. Entonces realmente a él no le querían reconocer, no es que no se acordaran quién fue Joseph, sino que no le querían reconocer nada más. Era un tema de orgullo, era un tema de egolatría. Sin embargo, los hebreos también copiaron esta situación, porque ellos hubieran tenido que haber salido antes de Egipto, pero sin embargo estaban cómodos. Y de esa manera se olvidaron de lo que el Eterno le había dicho a Abraham, de lo que le había dicho a Isaac, a Jacob, y probablemente Joseph también hubiera sido portador de esa confirmación. Es por eso que Joseph, antes de morir, le dice, cuando ciertamente Elohim de mis padres los visitará, y no dejen mis huesos aquí, llévenlos con ustedes. Entonces, vamos viendo por qué había tanto dolor, por qué había tanta amargura. Por temor, los egipcios sometieron trabajo forzado a los hebreos, edificando ciudades para Faraón. Nosotros vemos de que los egipcios, ¿verdad?, tenían miedo, decían, no, este pueblo se multiplica mucho, este pueblo tiene demasiada gente, nos van a someter a nosotros, nos van a hacer la guerra, se van a aliar con nuestros enemigos, etcétera. Mejor pongámoslos bajo tareas forzadas. Entonces, es aquí donde usted tiene que entender que habían capataces, ¿verdad?, egipcios que sometían a los hebreos, pero también entre ellos designaban cabecillas hebreos que dominaban a sus propios hermanos. Más adelante lo vamos a ver. De hecho, estos mismos son los que se presentan delante de Faraón a hacer una especie de reclamo. Mientras más opresión hacían los egipcios contra los hebreos, estos más se multiplicaban. Vamos a ver que el versículo 13 dice, los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. Esta es una de las partes más tristes, al menos a mi parecer, que he podido estudiar en la Torá. Por más que pasen los ciclos, siempre sigue siendo uno de los momentos más tristes. Les amargaron la vida. Entender verdaderamente lo que significa que te amarguen la vida es que tú no tengas ganas de existir, que tú no tengas ganas de ser, ganas de estar presente.
Era una vida completamente amargada, dedicar tu vida a ser un esclavo, dedicar tu vida a servir a otro, dedicar tu vida a simplemente satisfacer los caprichos de otras personas, encima a cambio de malos tratos, de malas pagas, ¿verdad? De mala comida, etcétera, porque eran literalmente esclavos, amados. Es decir, si por el contexto nosotros vamos a ver que mataban a sus hijos por temor a que se multiplicaran, imagínense cómo era el escenario de estas personas, cómo era la paga, cómo era la comida, cómo era todo lo que ellos vivían en medio de su entorno. Por eso, siempre que leemos Éxodo, sobre todo el capítulo 1, es necesario que podamos sentir en piel propia, más o menos, qué es lo que se estaba viviendo en ese lugar. Pero todo esto tiene un contraste a lo que vivimos a día de hoy. Si usted se puede dar cuenta, nada nuevo y bajo el sol. Los hebreos a día de hoy nos seguimos multiplicando en gran manera en todo el mundo. Cuando hablamos de que la casa de Efraín está despertando, que Efraín ha despertado, que Efraín está volviendo a la Torá, que Efraín está haciendo Teshuvá, somos nosotros, la promesa hecha a Abraham, que estamos abriendo nuestros ojos a una verdad que el Eterno nos tenía enfrente. Y que hoy día podemos decir, sí, somos hebreos y hemos venido a guardar sus mandamientos. Vemos que en el mundo, tal cual como se levantó Faraón y no reconoció a Joseph, a día de hoy se sigue levantando la bestia que no reconoce a Yeshua. Todos los ajenos al pueblo nos quieren someter, y este es un punto, amados, que muchas veces nos sorprende. Si usted se da cuenta, tanto evangélicos, católicos, de diferentes sectas, religiones, a los que más detestan son a los estudiantes de raíces hebreas, a los que guardamos Torah. De hecho, si ustedes se han dado cuenta en algunas redes sociales, se ponen incluso católicos y judíos a despreciar y aborrecer en conjunto a aquellos que obedecemos la Torah, a aquellos que guardamos los mandamientos del Creador, a aquellos que decimos ser Efraín, amados. Esto de antemano ya estaba profetizado en el libro de Apocalipsis, donde dice de que el dragón se levantará y hará guerra contra los descendientes de la mujer, los que creemos en Yeshua, los que tenemos su testimonio y los que guardamos los mandamientos del Creador. Entonces, esa es la confirmación máxima que a día de hoy nosotros somos ese remanente postrero, ese pueblo santo, ese real sacerdocio que Yeshua ha prometido. Porque Yeshua dijo, los odiarán por causa de mi nombre. ¿Quién más menciona el nombre de Yeshua? Y esto escúchelo bien, porque en el judaísmo menciona el nombre de Yeshua, en el cristianismo lo menciona, salvo en algunas oportunidades o canciones. Los únicos que profesan el nombre de Yeshua, de nuestro Salvador, somos Efraín, la casa de Efraín. Yeshua dijo, por causa de mi nombre los aborrecerán. ¿Cuántos de nosotros somos aborrecidos por decir simplemente el nombre de Yeshua? Entonces, vamos a ver que mientras más opresión había, más se multiplicaban los hebreos. Podemos recordar el año pasado, el año antepasado, ¿verdad? Cuando vino la opresión, el resfriado mundial, ¿verdad? ¿Qué sucedió? La casa de Efraín más se multiplicó, más despertó. Y esto ya está totalmente profetizado, amados. Por eso es tan necesario que nosotros podamos escudriñar la bendita Torá, porque esto nos enseña cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que viene más adelante, qué es lo que va a suceder. La gente cree que los profetas que se levantan y dicen, mira, tuve revelación, viene terremoto, viene oscuridad, viene esto otro, son profetas fidedignos. Y no, amados, nosotros encontramos que los verdaderos naví, los verdaderos profetas de las escrituras, ¿qué hacían? Conocían perfectamente bien la Torá, conocían perfectamente bien los ciclos, que los patrones los identificaban. Decían, el pueblo se está comportando de tal manera, entonces va a suceder esto. Veían de que el pueblo estaba actuando de otra manera, va a suceder esto otro. Veían que el mundo estaba girando de tal manera, va a acontecer esto otro. Y así nosotros, amados, la única forma de que no nos engañen es que podamos estudiar la Torá y que podamos estar prevenidos a todo lo que está por ocurrir y por lo que está aconteciendo. Si el mundo te aborrece, es porque vives como un hebreo. Si te ama, es porque estás edificando para Faraón.
Vamos a estudiar en este momento, amados, con respecto a las parteras de las cuales habla el libro de Shemot, ¿verdad? Dice, Faraón ordenó a las parteras hebreas, Sifra y Púa, que maten a los recién nacidos varones y dejen vivir a las mujeres. Con respecto a esto hay muchísima especulación, amados. Algunos dicen desde el judaísmo que tanto Sifra y Púa eran Yochebed y Midian, la madre y la hermana de Moshe, ¿verdad? Pero eso es solamente una postura rabínica, ¿verdad? Otros piensan que eran parteras hebreas, como lo dice el texto, Sifra y Púa. Y otros también piensan de que estas parteras eran egipcias que servían a Faraón trabajando para las hebreas. Sobre todo en este contexto se va a entender de que cómo Faraón va a pedir que las propias hebreas maten niños, ¿verdad? No tendría ninguna especie de sentido. Pero vamos a ir estudiando más o menos lo que sucede aquí y el real aprendizaje que tenemos que empaparnos de estos, amados. Las parteras tuvieron temor de Elohim y dejaron vivir a los niños, ¿verdad? Vemos de que Faraón les dijo, cuando les nazca un varón, tienen que matarlo, no lo dejen vivir. A las mujeres sí. ¿Y qué hicieron las parteras? Tuvieron la palabra de Faraón, tuvieron el temor a Elohim y pesó muchísimo más el temor a Elohim y dejaron vivir a los niños. Esto lógicamente traería consecuencias para ellas. Vamos a ver que luego viene Faraón y les dice, ¿por qué los dejaron vivir? ¿Por qué hicieron esto? Mientras que las parteras le decían, las hebreas no son como las egipcias. Antes de que lleguemos, estas ya han dado a luz. Pero tan solo meditemos un poco más, amados, de la valentía que hay que tener para desacatar a la autoridad civil por temor a Adonai. Eso es algo que muchas veces nosotros no hacemos. ¿Cuánta gente se sigue sometiendo a lo que el gobierno diga, a lo que los líderes mundiales digan, a lo que las masas digan? ¿Por qué? Por querer encajar en la sociedad. Y muchas veces el temor a Elohim lo dejan a un lado. Y eso es algo que no puede suceder en nosotros. Mire lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Elohim, y las que existen por Elohim son constituidas. Entonces, a día de hoy hay mucha gente que se justifica con esto, ¿verdad? Para obedecer a todo lo que está pasando en el mundo. Y sin embargo, nosotros tenemos que entender, amados, que es verdad, tenemos que someternos a las autoridades siempre y cuando éstas actúen conforme a la palabra del Creador. ¿Qué sucede si la autoridad no gobierna conforme a la palabra de Elohim? Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Elohim antes que los hombres. Este es un precepto que se llama Kal Vajomer, que significa ligero y pesado. ¿Qué vas a hacer? ¿Servir al Creador conforme a sus mandamientos? ¿O vas a obedecer a las autoridades que van en contra de los mandamientos del Creador? Y ese es el punto en el cual hoy día nos encontramos nosotros. ¿Qué dice la gente? No, es que hay que someterse a las autoridades porque son puestas por Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos nosotros en el libro de los Macabeos? Que vino Antíoco Epífanes, harán una sola religión, ofrecerán sacrificios a los ídolos, no se van a circuncidar, etcétera. ¿Qué dijeron los judíos, los que se rebelaron, los que estaban con Matatías, con Yehudá? Dijeron, no, nosotros serviremos a Elohim, obedeceremos la Torá celosamente. Y fueron perseguidos, fueron muertos, muchos tuvieron redención, otros murieron, otros fueron cautiverios, otros fueron torturados, etcétera. Pero la emuná fue la que se preservó. El punto está en qué vas a hacer tú cuando venga Faraón a decirte vas a hacer esto y tú sabes de que eso va contra la voluntad del Creador. Vas a decir, yo haré lo que Faraón diga porque es autoridad que gobierna, o simplemente te rebelarás contra esa autoridad para hacer caso a lo que la palabra nos enseña y nos exhorta. Sabemos de que el principal precepto de la Torá es que podamos vivir, porque la Torá se hizo para que viviéramos por ella, no para que muramos, ¿verdad? Pero hay que entender que el pecado es igual a la muerte. Por lo tanto, no podemos caer en pecado a fin de preservar la vida. Yeshua dijo que el que quiera hallar la vida la perderá y el que pierde la vida la hallará. Y eso es algo que tiene que primar en nosotros, amados.
Entonces, veamos cómo continúa esta historia. Las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces y dan a luz antes de que les lleguen las parteras. Y Elohim favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se favoreció en gran manera. Por haber temido las parteras a Elohim, él les concedió muchos descendientes. Esto es muy bonito, amados, sobre todo para las mujeres de Adonai. Si ustedes pueden ver allí, el término donde dice les concedió muchos descendientes, ¿verdad? La traducción más limpia en hebreo debió haber sido e hizo casas para ellas, e hizo casa para ellas. ¿Qué se refiere en una terminología hebrea el hacer casa, ¿verdad? Y hacer casa significa hacer familia. Ahora nosotros podemos entender, por ejemplo, perfectamente el libro de Mishlei, Proverbios 14:1, donde dice, la mujer sabia edifica su casa, es decir, construye su familia, a eso se refiere, no al edificio, no al inmueble, sino que a la familia, esa es la casa, ese es el hogar, la familia, los hijos, el esposo, etcétera. Entonces la mujer sabia, ¿qué es lo que hace? Los edifica a los hijos. ¿Qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Adonai. El temor a Adonai se basa en guardar sus mandamientos. Por lo tanto, la mujer que guarda los mandamientos, así como lo hicieron Sifra y Púa, ¿verdad? No mataron, sino que temieron a Adonai. Entonces, estas mujeres edifican casa, edifican hijos. Y probablemente, ¿verdad? Estas mujeres pudieron haber sido estériles, porque las que se dedicaban al trabajo de parteras eran mujeres que no podían concebir. De ahí, por ejemplo, lo que vemos con Rachel cuando dice, y bueno, mi sierva va a parirlos en mis rodillas. ¿Por qué? Porque van a ser como de ellas. Pero sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que el Eterno les permitió que ahora sí pudieran concebir por cuanto le habían temido a él y no habían hecho caso a lo que Faraón había estipulado. Vamos a estudiar un poco, amados, con respecto a la matanza de los niños, que también es uno de los episodios más negros con respecto a lo que vemos alrededor del pueblo de Israel. Era tanto el sometimiento que ya no tan solo eras un esclavo, sino que también podía venir Faraón y cobrar la vida de tus hijos, simplemente por temor a que se levantara un Salvador en medio del pueblo. Dice el libro de Shemot, capítulo 1, versículo 22. Sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, echad al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Nosotros vamos a entender, amados, en este contexto, que no tan solo al pueblo de Israel se le ordenó echar a sus hijos al Nilo, sino que también a los egipcios. Y este fue, conforme a lo que nos enseña la tradición, ¿verdad? Fue un día en específico en el cual los videntes de Faraón habían dicho que nacería el Salvador de los hebreos. Vamos a leer un poquito con respecto a esto. Según los Midrashim son explicaciones de la Torá, son tradición, lo vuelvo a decir. Los videntes de Faraón anunciaron que ese día nacería el Salvador de Israel y que éste sería castigado por el agua. Al no poder determinar si el Salvador sería hebreo o egipcio, a ambos se les ordenó lanzar al agua todo recién nacido varón. Es decir, como Faraón no sabía si el Salvador de los hebreos sería un hebreo o un egipcio, ordenó que todos fueran lanzados al agua. Por eso que dice Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, echad al Nilo a todo hijo que nazca. O sea, a su pueblo también se le ordenó. Así que es muy importante que nosotros podamos apreciar esa información que dicen los Midrashim, porque dicen de que el Salvador de Israel nacería y que éste sería castigado por el agua. Vemos de que Moshe fue oculto durante 3 meses, finalmente su madre lo coloca en una canasta de paja recubierta con brea, etcétera, lo cual nos alude un poco a lo que es el Arca de la Alianza, nos alude un poco a lo que es el Arca de Noah, ¿verdad? Y que estas portan salvación, así como portarían a Moshe, que también sería el Salvador de Israel. Y este no moriría, sería salvado por el arca, por la canasta, ¿verdad? Que era como un arca en miniatura. Hoy día nosotros sabemos de que Yeshua también es nuestra arca que nos da la salvación. El punto está en que Moshe, si bien es cierto, al momento de su nacimiento no murió siendo castigado por el agua, pero sabemos de que esto sí sucedería más adelante. Moshe no podría entrar a la tierra de Israel por haber golpeado la peña por la cual fluía agua 2 veces. Entonces,
es especial que nosotros podamos ir apreciando todos y cada uno de estos detallitos, amados. Vamos a ver de que la matanza de niños, cuando van a ser un salvador dentro del pueblo de Israel, es algo totalmente cíclico. Sucedió con el nacimiento de Abraham, ¿verdad? Según el libro de Hazer, dice que Nimrod, advertido por sus hechiceros, mandó a matar niños para evitar que Abraham naciera, dado que recibió la promesa en él. El Eterno le dio la promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. También vemos en este momento que sucede con Moshe, que al momento de nacer matan niños, ¿verdad? También esto sucedió con Yeshua. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 16. Dice, Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció de sobremanera, y enviando soldados mató a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que particularmente había indagado de los magos. Entonces vemos de que siempre que se va a levantar un Salvador dentro del pueblo de Israel, suceden matanzas de niños. Lo vemos con Abraham, lo vemos con Moshe, lo vemos con Yeshua, y hoy día también lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Vemos que cada día se levantan más movimientos que apoyan lo que es el aborto. El aborto, esta práctica tan abominable a los ojos de nuestro Creador. Pero ¿sabe por qué esto tiene que ser por sumo gozo? Esto tiene que ser para que nosotros alcemos nuestra cabeza y entendamos que nuestra redención está cerca. Porque si el día se está levantando para matar al inocente, es porque nuestro Salvador, amados, tampoco tarda en venir, tampoco tarda en poder manifestarse. Y todo será juzgado conforme a su justicia eterna, amados. Así que tenemos que seguir perseverando y tenemos que estar firmes, tenemos que estar sobre la roca. Sea lo que venga, amados, tenemos que estar confiados en que Adonai hará su justicia. Entonces, este es el momento en el cual los hebreos gemían a causa de su aflicción, a causa de su dolor, y el Eterno fijaría los ojos en un hombre, el cual sería el instrumento para sacar a su pueblo de la esclavitud. Este hombre se llamaría Moshe. Proviene de la tribu de Leví, ¿verdad? Sus padres son Amram y Yochebed. Son los padres de Moshe, ¿verdad? Nosotros, si estudiamos un poco su genealogía, sería algo así como tía y sobrino. O sea, Amram sería sobrino de Yochebed. Entonces, este fue ocultado por 3 meses, dado las cualidades especiales que tenía. O sea, la Torá dice de que era un bebé particular, ¿verdad? Tenía algo que su madre lo vio y decidió poder ocultarlo. Vamos a ver que su madre lo puso en un cesto a la orilla del Nilo, fue adoptado por la hija de Faraón, quien lo llamó Moshe. ¿Verdad? Las escrituras dicen que Yochebed lo colocó en la orilla del Nilo, su hermana Miriam se quedó mirando a lo lejos, justo bajó la hija de Faraón, ¿y qué pasó? Que vio un bebé y dijo, este debe ser de los hebreos. Y Miriam, así como si no lo conociera, te consigue una partera. ¿Y qué pasa? Que se lo llevó a su misma madre. Y de esta manera, Moshe, a pesar de que se había criado en la casa de Faraón, también fue arraigado a lo que son sus costumbres hebreas. Vamos a ver que su hermana Miriam lo miraba a lo lejos, propuso la idea de conseguir una nodriza hebrea. Entonces Moshe fue criado por su verdadera madre en función de nodriza, y al crecer fue devuelto a la hija de Faraón. Una de las cualidades especiales es que nosotros identificamos a Moshe con la Torá. Siempre encontramos en el Nuevo Testamento la Torá de Moshe, ¿verdad? En Malaquías capítulo 4, acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo que le di ordenanzas en Horeb, etc. Y sin embargo, Moshe es un nombre egipcio. Moshe es un nombre totalmente egipcio. El que le pone Moshe es la hija de Faraón, que significaría salvado de las aguas. Esto también sería un evento cíclico, como lo que vimos con Joseph, ¿verdad? Que le pusieron un nombre diferente, y a día de hoy también con nuestro Salvador, con Yeshua, que se le ha puesto un nombre diferente, pero sabemos de que su verdadero nombre significa salvación. Vamos a ver entonces que Moshe tiene un contraste muy importante dentro de las Escrituras. En el primer lugar, es el único profeta comparado con Yeshua.
En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, dice: yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Dice, es destinado a muerte desde su nacimiento, igual que Yeshua, ¿verdad? O sea, ahí veíamos que por contexto andaba matando niños, con Yeshua también sucedía lo mismo. Dice, crece para ser rey, Yeshua también es el rey, ¿verdad? Punto 4, libera de la esclavitud, como Yeshua lo hace con nosotros, de la dispersión entre las naciones, nuestro Egipto. Es decir, nuestro Egipto son las naciones, donde nosotros estamos, se nos obliga a construir para esta sociedad. El que no construye para esta sociedad es mirado como pago, es mirado como una persona ociosa, como una persona que no tiene fundamentos, etcétera, ¿verdad? Entonces, así también Yeshua nos libera de esta sociedad. Es enviado por el Padre Eterno. Yeshua también ha sido enviado, ¿verdad? Él dijo, la doctrina no es mía, sino es de aquel que me envió. El que me envió ha sido el Padre. Y en el punto número 6 podemos entender de que muere antes de ingresar a la tierra de la promesa. Yeshua muere para que ingresemos a la tierra prometida, a la descendencia de Abraham, acontecimiento que aún estamos esperando. ¿Ven? Entonces, de esta manera, amados, vemos ese comparativo acerca del Salvador del pueblo de Israel, que para ese tiempo fue Moshe, y a día de hoy vemos de que es Yeshua. Vamos a ver entonces, amados, con respecto al crecimiento de Moshe. Moshe se convertiría en un joven, ya sería una persona un poco más mayor, ¿verdad? Y sucedió que en aquellos días, siendo ya mayor, Moshe salió a sus hermanos. ¿A qué hermanos? A los hebreos. Y observó su servidumbre. Vio también un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos. Y él miró a uno y a otro lado, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, y aquí 2 hebreos estaban riñendo, y dijo al agresor: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas acaso asesinarme como asesinaste al egipcio? Entonces Moshe tuvo temor y dijo: ciertamente el asunto ha sido descubierto. Esto es una de las cosas, amados, que muchas veces nos sucede a nosotros a día de hoy, que a la hora de ir a corregir a alguien, nuestros pecados están a la vista. ¿De qué manera podríamos nosotros corregir a nuestros hermanos si tenemos pecado? Y peor que ellos aún, ¿verdad? Estos estaban discutiendo, estaban peleando entre ellos, pero Moshe ya había matado a otro, que es todavía peor. Entonces, el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice de que cuando un hermano se ha descubierto en una falta, vayan y corríjanle con la intención ¿de qué? De restaurarle. Y ahí dice: ustedes que son espirituales, vayan y restáurenle. O sea, ustedes que son obedientes a la Torá. De esa manera se debe entender el yo soy espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, amados? Que Moshe no estaba cumpliendo con eso. Moshe estaba siendo infractor a la Torá, porque lo que él hizo fue matar a una persona. Entonces, vamos a ver que desde el hebreo se entiende esto: hombre y juez. ¿Qué fue lo que realmente le querían decir a Moshe en ese momento? Se especula de que para este tiempo Moshe era un jovencito, pero que había tenido ya un grado mayor conforme a su educación en egipcio. Y es por eso que le dicen: ¿por qué te pones tú en un rol de hombre? ¿Por qué te pones en un rol de hombre, jefe y juez? Entonces Moshe imparte Torá, ¿verdad? Vemos que el segundo mandamiento más importante es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, este mandamiento está desprendido de lo que es Levítico 19:18, donde dice que razonemos con nuestro prójimo, ¿verdad? Y que le amemos como a nosotros mismos. Pero ¿qué sucede? Que Moshe está queriendo ir a enseñar Torá y finalmente su propio pecado le resta autoridad. Cuando le dicen: ¿quién eres tú para dictarme la Torá cuando tú la transgredes? ¿Vas a matarme igual como mataste al otro egipcio? O sea, imagínense, estos hombres, ¿qué le dijeron? ¿Tú nos vas a decir que no peleamos cuando tú habías matado a otro? Entonces, eso es lo que se está manifestando en esta situación. ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a conservar nuestro testimonio. No se trata de que pequemos a escondidas, porque ante el Creador todo está presente, todo está revelado, ¿verdad? Vamos a ver incluso que lo que sucede en este momento.
Moshe recién tuvo temor cuando fue descubierto por su prójimo, no tuvo temor de haber matado a una persona y estar descubierto delante del Creador. Por lo tanto, vamos a ver, amados, que a nosotros, cuando pecamos y exhibimos nuestro pecado muchas veces sin vergüenza, sin tener algún pudor, ¿verdad? Se nos resta autoridad a la hora de ministrar Torah. Por eso es tan importante que conserves tu testimonio intachable delante de los hermanos. Y no se trata de que tú ocultes tu pecado, porque Moshe lo ocultó entre la arena, pero finalmente siempre hay alguien que te está viendo. El Creador te ve, el Creador sabe lo que tú estás haciendo. Entonces, no seamos así, amados, de sentir temor simplemente porque nuestro prójimo descubrió nuestro pecado, cuando el Creador nos está viendo siempre. Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se hurte, hurtas, tú que dices que no se adultera, adulteras, tú que abominas a los ídolos, profanas templos, tú que te jactas de la Torá por medio de la infracción a la Torá deshonras a Elohim, porque como está escrito, el nombre de Adonai es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Finalmente, por este pecado y por este temor, Moshe, ¿qué es lo que hace? Huye. Y este es otro patrón cíclico. Cuando Adán peca, ¿qué es lo que hace? Huye, se esconde del Creador, busca dónde esconderse. Moshe también hace lo mismo, pero huyendo de la presencia de los hombres, huyendo de Faraón. ¿Para qué? Para preservar su vida, porque le buscaban para darle muerte. Entonces, Faraón procura matar a Moshe. Sin embargo, él huye a la tierra de Midian. Moshe se sienta junto a un pozo, y vinieron 7 hijas de Yitro, que era un sacerdote de Midian, para dar de beber a las ovejas de su padre. Esto es algo también profético, amados. Ya habíamos estudiado en el libro de Bereshit qué significaba sentarse junto al pozo, encontrarse con una mujer junto al pozo. El pozo representa la Torá, la fuente de agua, ¿verdad? Así que es muy importante que tengamos ese concepto a la hora de leer este pasaje. Estas fueron expulsadas por otros pastores, pero Moshe las defendió, ¿verdad? Moshe les dio de beber a las ovejas de Yitro. Esto es muy cíclico con lo que sucede con Jacob cuando se encuentra con Rachel y él le remueve la piedra para que las ovejas puedan beber. Yitro conoce a Moshe y le dio por esposa a Sífora. Y ellos tienen un hijo que se llamaría Gershom, ¿verdad? Que significa extranjero nacido en tierra extraña. Vamos a ver que finalmente había una correlación. No era al azar de que Moshe fuera y se casara con una madianita. ¿Por qué? Porque esta madianita también era una descendiente de Abraham. Vemos que en Bereshit, capítulo 25, versículo 1, Abraham tomó una mujer llamada Setura y con esta tuvo varios hijos y entre ellos a Madián. Por lo tanto, Sífora también es descendiente de Abraham. Esto es un evento profético, amados, de que nosotros tenemos que tomar por esposa a los que son, a las que sean hebreas y a las que sean descendientes de Abraham, que sean conformes a la palabra del Creador. Más adelante vamos a ver un evento que sucede con Sífora, que es un evento de plena valentía que toda mujer que sirve al Creador debiese tener. Nosotros, que decimos ser la novia del Mesías, también tenemos que ser descendientes de Abraham, como su palabra lo designa. Moshe tomó una mujer descendiente de Abraham, y esto asegura que nosotros podamos permanecer junto al pozo. Ese pozo es la Torá. Cuando un varón toma mujer que no es descendiente de Abraham, corre el riesgo de ser apartado del pozo, de ser apartado de la Torá. Vemos que Moshe, sin embargo, había tomado a alguien ajena al pueblo de Israel, pero era una descendiente de Abraham y pudo permanecer junto al pozo porque él incluso fue el medio para poder dar de beber. Vamos a ver que el Eterno, cuando oye el clamor de los hijos de Israel, él se acuerda ¿de quién? De los patriarcas. Es muy importante que nosotros siempre tengamos presente a los patriarcas en nuestros corazones, amados, y no una forma de idolatría, ni una forma de tenerlos como un amuleto, ¿verdad? Pero la Torá nos enseña algo muy preciado, y el Nuevo Testamento también lo enseña. Vamos a estudiarlo, dice. Después de muchos días sucedió que el rey de Egipto murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud. Y clamaron, y por causa de la esclavitud su clamor subió delante de Elohim.
Y oyó Elohim su gemido, y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel, y Elohim los reconoció. Esto es maravilloso, amados, porque nosotros vemos que siempre el Eterno hace misericordia para con su pueblo, recordando su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Cuando sucede el pecado del becerro de oro y el Eterno quería destruir de la faz de la tierra al pueblo de Israel, Moshe intercede de esta manera ante el Creador. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales les juraste por ti mismo y a quienes dijiste multiplicaré vuestra descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos una vez más en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 27, Moshe dice: acuérdate de tus siervos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni de su perversidad, ni su pecado. Una vez más, allí estuvo abogando ante el Eterno, acudiendo al pacto que había hecho con los patriarcas. Primera de Reyes 18:36 dice: cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, sucedió que el profeta Elías se acercó y dijo: oh Adonai, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim de Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas las cosas por tu palabra. Y finalmente, en el libro de Romanos, ¿verdad? El Rab Shaul, el apóstol Pablo, también lo demuestra. Dice: ciertamente en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, refiriéndose al pueblo a la casa de Judá, que eran enemigos con los conversos a Yeshua a causa del evangelio. Pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. ¿Qué padres? Los patriarcas. Así que vemos de que el Eterno, cuando se recuerda de su pueblo y dice: sí, tengo un pacto. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Esto es muy importante, amados, porque solamente el nuevo pacto es con la casa de Israel, con la casa de Judá, descendientes de los patriarcas. No hay ninguna especie de pacto con el pueblo gentil. Sí están convidados a ser injertados, a venir a ser partícipes del olivo natural, pero nunca se ha establecido un pacto con nación extranjera. Vamos a ver entonces cuáles eran las cualidades de Moshe. ¿Por qué el Eterno se fijaría en Moshe? Dice en Shemot capítulo 3, versículo 1, que Moshe apacentaba el rebaño de su suegro, Yitro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al extremo del desierto, y llegó a Horeb, monte de Elohim. Esto es muy importante, amados, que nosotros lo podamos entender, porque lo que está sucediendo aquí es maravilloso conforme natural. ¿Por qué el Eterno decide manifestarse a Moshe en este punto? Ya vemos que en el capítulo anterior, él se recordó de su pueblo, pero ahora decide manifestarse a su pueblo eligiendo un siervo, y ese siervo sería Moshe. ¿Qué es lo que vio Moshe? Que era un pastor, pero no era pastor de su propio rebaño, no era pastor de sus ovejas, sino que era pastor de las ovejas de alguien más. Y que aunque las ovejas no fueran de él, estuvo dispuesto a llevarlas al extremo del desierto para poder darles de comer. Entonces, ¿quién fue este buen pastor? Yeshua también lo expresa. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Así Moshe también. No eran sus ovejas, pero las sacó y las llevó de comer. Entonces, ¿qué miró el Eterno en Moshe en este momento? Moshe condujo un rebaño que no era suyo. Moshe condujo a este rebaño a extremos del desierto. Y para contextualizar esta situación, amados, esto se hacía cuando el alimento era escaso para las ovejas. Había que salirlo a buscar a otras partes. En tercer lugar, Adonai miró con agrado a Moshe para que condujera a su rebaño hacia el Sinaí. Para alimentarse de la Torá, Moshe no era un asalariado. Esto es muy importante, amados, que nosotros lo podamos entender, porque muchas veces también decimos con nuestros labios: mi único pastor es Yeshua, mi único pastor es Él. Y sabemos que sí, que Él es nuestro único pastor, porque las profecías dicen de que Adonai mismo vendría a buscar a sus ovejas, que solamente se levantará un caudillo, un rey, una cabeza, un principal, etcétera. Y sabemos de que ese solamente es Yeshua. Pero tampoco tenemos que ignorar las profecías con respecto al pastorado entre el pueblo de Israel.
Dice Jeremías 3:14. Volveos, oh hijos apóstatas, dice Adonai, porque yo soy vuestro dueño, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os traeré a Sión, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os pastoreen con ciencia y entendimiento. ¿Entendemos? Yeshua es nuestro único gran pastor, nuestra única cabeza, ¿verdad? Pero él también ha puesto siervos que puedan pastorear a sus ovejas. ¿Y cuál es la función de pastorear? Guiar, discipular, enseñar, ministrar, exhortar, reprender, instruir, etc. Entonces, es muy importante que no caigamos en el cedro de porque un día estuvimos en las religiones y vimos de que los pastores hacían muchísimas cosas, hoy día menospreciar este don que el Eterno ha derramado sobre su pueblo. Como ayer mismo lo dice el versículo, Adonai es el dueño, solamente Él es el dueño de las ovejas, pero Él ha delegado pastores para que puedan guiar, instruir, enseñar, redarguir, exhortar, reprender, etcétera, a fin de que esas ovejas se guíen conforme a la voluntad del Creador. Vemos que este es el momento en el cual el Eterno se demostraría a Moshe, se levantaría y se presentaría ante él. Y vemos de que el Eterno, fiel a lo que es su estilo por medio de la palabra, nos da un anticipo a lo que sería la manifestación de Yeshua. El mismo Creador se estaría humillando a sí mismo, tomando forma de siervo. Vamos a ver lo siguiente. Shemot capítulo 3, versículo 2. Entonces el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moshe, me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume la zarza. Y vio a Adonai que se desviaba para observar. Y Elohim lo llamó de en medio de la zarza. Quiero que pongan atención, dicen de que el ángel de Adonai estaba en medio de la zarza, Elohim lo llamó de en medio de la zarza, etc. Vamos viendo ese ejad maravilloso en la palabra. Entonces le dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Entonces dijo, no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Le añadió, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moshe ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Elohim. Este es el punto en el cual vamos entendiendo quién verdaderamente es el ángel de Adonai, ¿verdad? El ángel de la presencia o el ángel del rostro, ¿verdad? Porque la palabra es panim, que significa rostro, presencia. Entonces tenemos que ir entendiendo esta manifestación maravillosa del Eterno. Cada vez que se manifestó como el ángel de Adonai, era una manifestación corpórea del mismo Creador. El ángel de Adonai es una manifestación corpórea del Eterno. Nosotros vemos de que la palabra nos dice en el libro de Filipenses, ¿verdad? En el libro de Colosenses, capítulo 1, Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Entonces, sigamos estudiando con respecto al ángel de Adonai. En Jueces, capítulo 13, cuando notifica que Sansón nacería, ¿verdad? Dice, y el ángel de Adonai respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Entonces, una situación parecida a lo que sucedió, ¿verdad?, con Jacob cuando pelea con el ángel de Adonai y le dice, revélame tu nombre, ¿verdad? Aquí también está sucediendo esto. Entonces dice, ¿por qué quieres saber mi nombre, que es admirable? Y finalmente en Isaías, capítulo 9, versículo 6, vemos que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de Shalom. Finalmente, en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Es importante que nosotros lo podamos entender así, amados, y ver por toda la escritura de que esa imagen visible del Elohim invisible es Yeshua, y que Yeshua se representa como el mismísimo Elohim entre nosotros. Allí está la evidencia. El ángel de Adonai se apareció en medio de la zarza, Elohim lo llamó de en medio de la zarza, etcétera, etcétera. Y a medida de que nosotros
podemos ver de que avanza la historia, ¿verdad? Y se sigue revelando la identidad de esta presencia divina como el mismo creador. Detallemos un poquito más con respecto a esto. Moshe vio la zarza arder, pero solamente cuando él se detuvo y observó que esta zarza no se consumía, es decir, cuando puso verdadera atención, fue entonces cuando el Eterno se manifestó a él. Muchas veces nosotros en nuestro mundo andamos tan ajetreados en nuestros quehaceres. Imagínense Moshe con tantas ovejas guiándolas por aquí y por allá, ¿verdad? Tuvo la delicadeza de prestar atención. Eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos, que es el simple hecho de prestar atención, amados, de prestar atención a lo que el Eterno está haciendo en nuestra vida, de lo que el Eterno está haciendo a nuestro alrededor. Muchas veces decimos, el Creador no se manifiesta a mí, estoy pasándolo mal, etcétera. Pero alguna vez te has dedicado a contemplar los cielos de madrugada, a contemplar el alba en oración, a buscar al Eterno en la noche cuando todos duermen. ¿Alguna vez has puesto realmente atención? Entonces es allí donde el Eterno se va a manifestar. Cuando tú le prestes la atención, Él se manifiesta en todo momento a nuestro alrededor. Pero cuando tú le prestas atención, se manifestará a tu vida. Moshe pudo haber dicho, un arbolito quemándose, y siguió caminando. No, él se detuvo a observar. Es como lo que entendemos por Shema, que significa oír inteligentemente. Entonces, la zarza ardiendo es un anticipo de la venida de Yeshua a este mundo. Recordemos de que el Vizcaya dice que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo semejante a los hombres. Y de igual manera, la zarza es nada más un arbusto pequeño, un arbustito, ¿verdad? Y allí se manifestó el Creador cuando pudo haber tomado los árboles más grandes del mundo para manifestarse. Entonces, vemos de que es un anticipo de que Él vendría en forma de siervo, tal cual como conocemos a Yeshua. Por otra parte, la zarza nos representa tanto el ingreso y el éxodo del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Al ingresar tú la mano en una zarza, y sobre todo el tipo de zarza que crece en las regiones del Sinaí, ¿verdad? Es una zarza que si tú metes tu mano dentro de este arbusto, no te pinchas. Es decir, el ingreso hacia adentro es suave, pero al querer sacar la mano es donde realmente se vuelve doloroso. ¿Por qué? Porque las espinas crecen hacia adentro. Entonces tú al meter la mano estás en la corriente, ¿verdad? Entrando junto con la corriente. Pero cuando quieres salir, estás contra corriente y es allí donde realmente se vuelve doloroso. Así que es muy importante que vayamos captando estos patrones cíclicos. Lo que el Eterno nos está mostrando fue, el pueblo de Israel fue placentero su entrada a Egipto. ¿Por qué? Porque allí se refugiarían del hambre, pero ahora su éxodo sería doloroso por todo lo que ya hemos visto, esclavitud, muerte, etc. Entonces, ¿quién habló verdaderamente de la zarza? Dice, y vio a Adonai que se desviaba para observar, y Elohim lo llamó del medio de la zarza. Y es allí donde le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es Kadosh, es santo. Esto también sucede por segunda vez en el libro de Josué, cuando dice, y él dijo, no, yo soy príncipe del ejército de Adonai, que he venido ahora. Y Josué cayó en tierra sobre su rostro y adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Respondió el príncipe del ejército de Adonai a Yehoshua, a Josué, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es santo. Y Josué hizo así. Entonces vemos de que tanto sucedió con la zarza, cuando Elohim habló desde la zarza, el ángel de Adonai estaba allí, y también sucede con el príncipe del ejército de Adonai. Vamos a ver que en el capítulo siguiente de Josué dice, Adonai dijo a Josué, he aquí entregado en tu mano a Jericó con su rey y sus hombres valerosos. Entonces, ese príncipe del ejército de Adonai era el mismo Adonai representándose corpóreamente delante de Josué, así como el ángel de Adonai se representó delante de Moshe. Es el mismo Elohim representándose corpóreamente ante sus siervos, ¿verdad? Sabemos de que este es Yeshua HaMashiach, amados, la imagen visible del Elohim invisible. De hecho, por ejemplo, acá, el libro de Apocalipsis, Gilgalut 19, del 11 al 16, también nos dice lo mismo.
de que he aquí un caballo blanco y el que lo monta es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea como un príncipe de los ejércitos de Adonai, ¿verdad? Y finalmente más abajo nos dice que tiene un nombre escrito que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que es muy importante que nosotros podamos apreciar bien todas estas perlas y ensamblarlas, amados, para que tengamos el panorama perfecto de lo que la Escritura nos está enseñando, que Adonai se revela a sus siervos. Vamos a entender entonces cómo es que Adonai se presenta, cuál es su nombre, cuál es su verdadero nombre, cómo nosotros tenemos que llamarle a Él y por qué es tan importante que su nombre no sea borrado de nuestros labios, como algunos legalismos lo quieren imponer. Dice en Shemot 3, versículo 10, ahora pues, anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Respondió Moshe a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él dijo, porque yo estaré contigo, y esta será la señal que te he enviado. Cuando hayas sacado este pueblo, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Dijo Moshe a Elohim, cuando vayan los hijos de Israel y les diga, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Adonai, el Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre jamás. Y este es mi memorial de generación en generación. Entonces, sabemos de que habitualmente se ha traducido como el yo soy el que soy, ¿verdad? Pero vamos a ver de que la traducción correcta es Eye, Asher, Eye, ¿verdad? Que significa seré el que seré, más que yo soy el que soy, seré el que seré. Y esa es una referencia a la situación que estaba viviendo el pueblo hebreo. Estaré con ellos en este sufrimiento y estaré con ellos siempre que me requieran. Es decir, que Él siempre estaría presente para su pueblo. Eye, ¿verdad? Donde dice, yo soy, me he enviado a ustedes. Eye es un nombre divino que alude a su revelación. Vamos a ver de que Él dice de que Adonai, ¿verdad? Yud Hei Bat Hei sería su nombre para siempre jamás y su memorial de generación en generación. Adonai es el nombre para siempre, memorial de generación en generación de nuestro Creador, y que su nombre, amados, jamás sea borrado de nuestros labios por dogmas. Nosotros vemos que muchas veces desde influencias rabínicas que se heredan a lo que se conoce como raíces hebreas, se dicen, no, es que no tienes que decir Yahweh, no tienes que decirlo de esa manera, tienes que decir Adonai, o simplemente tienes que decir Hashem, ¿verdad? Que significa literalmente el nombre. Eso es algo que nosotros no debiéramos decir, el nombre, porque Él nos dice que por Yud-Hei, Bat-Hei, o por Yahweh, tendríamos que conocerle de generación en generación. Adonai, ¿verdad? Es un nombre que sí está registrado en la Torá, que sí aparece en la Torá, por lo tanto sí es válido decirlo. Hay otras personas que dicen, no, Adonai también está mal llamarlo de esa manera, y no es así, amados. Pero Hashem sí es algo que no debiera estar en nuestros labios. Hashem literalmente significa el nombre, nada más que eso, aludiendo al nombre santo del Creador. Pero el Eterno nos ha dicho que su nombre sea recordado de generación en generación, amados. Amén. Vamos a ver que para entender que el Eterno se estaría revelando a su pueblo, un factor muy importante es el valor de los sabios, el valor de los ancianos. Una de las principales preocupaciones, ¿verdad?, de Moshe fue de que, ¿qué le diría a los ancianos? ¿Qué le diría a los sabios? ¿Qué le voy a decir a ellos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién me ha enviado? Fue lo que Moshe le dijo al Creador, ¿verdad? Y el Eterno, vean con la sabiduría que le responde. Le dice así, ve, reúna a los ancianos de Israel y diles, Adonai, Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham,
de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y con esa frase le creerían a más. Con esa frase creerían de que Moshe verdaderamente fue enviado por Adonai. Entonces cuando nosotros lo leemos en español es como quizás una frase más que no la entendemos en todo su contexto, plenitud, pero cuando lo entendemos en hebreo es muchísimo más profundo. Vamos a ver lo que realmente nos enseña allí. La frase sería vigilar, vigilé. Lo que dice visitado y he visto sería vigilar y vigilé, que en hebreo sería pakot pakadeti, lo cual los israelitas tenían una vieja tradición de la época de Yosef. Cuando escucharan esta doble expresión, sabrían que se tratase de la verdadera liberación. O sea, cuando ellos escucharan, los sabios, los ancianos, que alguien dijera, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a vosotros, y luego le dijera, Pakot Pakedeti, los he vigilado y los vigilé, ¿verdad? Ellos sabrían que verdaderamente se trataría de eso. Y eso es muy importante, que en medio del pueblo haya gente instruida, que sean verdaderamente sabios en las escrituras, para que puedan distinguir estas cosas, entender lo que quizás a los oídos de otras personas son cosas comunes, pero para los sabios, para los entendidos, son cosas mucho más profundas, y eso es lo que da testimonio de que una persona venga o no venga de parte del Creador. ¿Ustedes cuántas veces han visto pseudo profetas que dicen, no, tuve revelación, tuve sueño, tuve esto otro, y toda la gente, amén, 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 gloria a Dios, ¿verdad? Pero son pocos los que se detienen y dicen, ok, esto es comparable a lo que la Escritura dice. La Escritura realmente lo avala, la Escritura realmente está en coherencia con lo que la persona está diciendo. Y es allí donde nos vemos que son la minoría los que hacen eso. Entonces, por eso es tan importante que los ancianos estuvieran allí. Mira lo que dice Bereshit 50:24. Después José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí está, Pakot Pakadeti. Entonces, por eso ellos creyeron que Moshe verdaderamente era el enviado de Adonai, más que por las señales de que la vara se transformaría en serpiente, la mano se transformaría en zarat y luego estaría limpia nuevamente, etcétera. Ellos creyeron por medio de la palabra. Así también, tú no te afanes en las señales, cree por medio de la palabra, porque aunque un ángel bajara del cielo y trajera un evangelio nuevo, no le crean. Es lo que nos dicen las escrituras. Vamos a ver entonces, amados, que el Eterno le dice, y ellos atenderán tu voz, luego entrarás tú y los ancianos de Israel ante el rey de Egipto, y le dirás, Adonai, Elohim de los hebreos, nos ha aparecido, ahora pues permíteme que hagamos camino de 3 jornadas por el desierto, y ofrezcamos sacrificio para Adonai, nuestro Elohim, para que hagamos fiesta a Adonai, es lo que realmente la Escritura nos va señalando. Entonces, Adonai les anuncia que Faraón no los va a querer oír. O sea, Adonai les dice, ustedes se van a presentar a Faraón, le van a decir que los deje ir, pero él se va a negar. Y por esta razón yo les mostraré mis maravillas y señales. Y esto es algo muy hermoso que quizás los nuevitos es primera vez que lo van a oír, pero lo que ustedes están acostumbrados a conocer como las 10 plagas de Egipto, la Escritura lo nombra como las maravillas y señales de Adonai. Adonai dice, Faraón va a endurecer su corazón y yo le mostraré mis maravillas y señales, que serían las 10 plagas. Pero finalmente saldría, ¿verdad? Y para luego concretar que cuando hagan su éxodo saldrían con regalos. Entonces, imagínense, Adonai le está revelando todo el plan a Moshe. Ustedes se van a presentar ante Faraón, les va a negar que ustedes se vayan, pero yo voy a mostrar mis maravillas y señales, y cuando salgan van a salir incluso con riquezas. Le van a dar riquezas a ustedes para que salgan. Esto ya el Eterno también se lo había manifestado a Abraham en Bereshit 15, cuando le dice, tu simiente, tu descendencia serán forasteros en otra tierra que no es tuya, y serán esclavizados, serán oprimidos 400 años, pero también a la nación que han de servir, la juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. Y vemos de que el Eterno de antemano ya todo lo había establecido.
todo lo había dicho. Pero aquí, donde el Eterno le dice a Moshe, estaré contigo, di esto otro, hazlo así, tú vas a hacer esto y vas a hacer esto otro, y después vas a hacer esto y después esto otro. Ya el Eterno le había dicho todo lo que iba a suceder. ¿Y qué pasó con Moshe? Moshe tenía dudas. Moshe tenía temor, Moshe tenía miedo, Moshe no quería volver a Egipto, amados. Moshe no quería verdaderamente cumplir con la promesa del Eterno porque habían dudas dentro de él. Vamos a ver lo que sucede. ¿Qué dice Moshe? Y si no me creen, y si no me oyen, ¿verdad? ¿Cuántas veces esto mismo nos ha detenido a nosotros cuando decimos, sí, voy a ir a predicar la Torá, voy a predicar acerca de Yeshua, y luego vas, y si no me creen, y si no me quieren escuchar? A mí me ha pasado muchas veces que hermanos me dicen, voy a ir a hablar con el pastor de la congregación a la cual yo asistía. Yo, no, es que si no me creen, y si no me quieren oír, etcétera, etcétera, ¿verdad? Veamos, el Eterno le dio 3 señales, que sería la primera, el bastón convirtiéndose en una serpiente. Le dice, lanza tu bastón. Dice, ¿qué traes ahí? No, es un bastón, le dice Moshe, tíralo al suelo, y se transforma en serpiente. Agárralo y se vuelve a transformar en un bastón, ¿verdad? Pero eso va más allá, tiene un significado muy profundo, porque una vara, amados, en el contexto antiguo, representaba una personalidad. Tú veías un bastón allí y decías, ese es el bastón de Moshe, porque no era un simple palito, era un bastón que representaba a la persona, era un cetro. Así como Yehudá le dejó a Tamar su cetro, su sello y su cordón, lo representaba a él. Y así también con Moshe, su bastón lo representaba. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno? Tira tu bastón al suelo. O sea, tú humíllate. Es lo que el Eterno le está diciendo. Tira tu poder, tira tu autoridad, tira tu personalidad, tu ego, tíralo al suelo. Y que eso se transforme en serpiente. Serpiente, ¿qué es lo que es? Es el animal más menospreciado en la creación. Aquel que se le maldijo que se arrastrara y que comiera polvo y se arrastrara sobre su vientre. Entonces, así nosotros queremos seguir verdaderamente a Yeshua. Entonces tienes que ser capaz de soltar tu autoridad, de soltar tu personalidad, de soltar quién eres tú verdaderamente, de humillarte para ser enaltecido por el Eterno, no enaltecerte para ser humillado por Él. Hoy día vemos ese evangelio coaching, ¿verdad? Ese evangelio motivacional, que tú puedes, que tú aquí, que tú allá, que acá, que esto, que aquello. No, amados, el Eterno le dijo a Moshe, lanza tu vara, tírala al suelo. ¿Tú estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a lanzar tu vara? Soltar quién eres tú verdaderamente para que el Eterno te pueda moldear. Entonces, cuando realmente estés dispuesto a humillarte y llegar al polvo, es cuando el Eterno te hará subir. Moshe soltó su vara, soltó su autoridad y el Eterno le puso como príncipe de Israel. El bastón representa la identidad, una autoridad. Al ser lanzado al piso, evoca una humillación. Asimismo, Yeshua se humilló por nosotros. Luego, ¿qué le dio? La mano con zarat. Dijo, mete la mano dentro de tu manto. ¿Qué es lo que es el zarat? El zarat es una especie de lepra. La sacó, salió blanca como la nieve, como zarat. Cuando estudiamos el libro de Vayikra, de Levítico, lo vamos a entender más profundamente lo que es el zarat. Y luego le dijo, vuelve a guardarla y vuelve a sacarla y ya estaba limpia. Entonces, eso también tiene un significado profético con respecto a Yeshua. La zarat representa la enfermedad. Yeshua, como siervo sufriente, cargó nuestras enfermedades. Ahí usted lo puede leer más en detalle en Isaías 53. Y luego, ¿qué le dice? Que tome agua del Nilo, la tire en tierra y que ésta se convertiría en sangre cuando la tire en tierra. Entonces, esto también, amados, nos representa a Yeshua. Sacar el agua del Nilo y ser echada en tierra se convertiría en sangre. También es una alusión al primer milagro de Yeshua, cuando el agua se convertiría en vino, no se asociaba a la sangre, ¿verdad? Y también cuando fue traspasado con una lanza y de su costado brotó agua con sangre. Entonces, cuando ya había sucedido todo esto, Moshe le dijo, ok, me diste las señales, pero ¿por qué me envías a otro? ¿Por qué mejor no me envías a otro? No me envíes a mí, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo soy torpe de labios, yo no sé hablar. Y el Eterno, ¿qué le prohibió? A su hermano, a Aarón, ¿verdad? Que luego sería el Cohen Gadol del pueblo de Israel, para que lo pudiera acompañar y le funcione de labios.
De esta manera podemos entender que en el cuerpo del Mesías todos y cada uno tenemos una función y todos tenemos participación dentro de lo que el Eterno quiere hacer en medio de su pueblo. Amén. Entonces, finalmente, Moshe retornaría a Egipto. Vemos de que Moshe lo primero que haría sería alistar él alistaría un pollino, ¿verdad? Dice Adonai, había dicho a Moshe en Madián, ve y vuelve a Egipto porque han muerto los que buscaban tu vida, ¿verdad? Han muerto ya los que buscaban tu vida. Los que te querían matar ya murieron en Egipto. Esto también sucede en Matillar, ¿verdad? En el libro de Mateo, donde a Joseph se le dice lo mismo, devuélvete con el niño hacia Israel porque ya han muerto los que lo buscaban para matarlo. Entonces, vemos que tanto con Moshe y con Yeshua se van cumpliendo exactamente los mismos patrones. Vemos que finalmente Moisés toma a su esposa, a su mujer, a sus hijos y los monta sobre un asno y se devuelve hacia los israelitas, ¿verdad? Esto también es un patrón cíclico porque vemos de que Abraham, cuando se dirigió a la tierra de Moría para sacrificar a su hijo Isaac, hizo lo mismo, preparó un asno. Finalmente, la escritura nos dice en el libro de Zacarías, dice, alégrate mucho, capital de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. Mira a tu rey llegando justo y victorioso, humilde, montando un asno en una cría de asno. Entonces vemos esos patrones cíclicos, amados. Tanto Moshe montando un asno, a Isaac, ¿verdad? Montando un asno, y también ahorita vemos que en la profecía sería de que el rey Mesías llegaría montando en un asno, tal cual como Yeshua lo hizo. Yeshua entró en un asno a Jerusalén y le decían Oshiana, Oshiana al hijo de David. La pregunta es, ¿quién es ese asno? Oseas capítulo 8, versículo 9, porque han marchado a Asiria y Efraín como un asno solitario. Entonces la figura de un asno se representa a Efraín, como el asno que ha marchado solitario a Asiria y se ha dispersado entre los gentiles. Entonces ahí vemos de que la escritura es totalmente cíclica, amados, que cada cosa tiene su patrón. Siempre el Salvador está ligado a Efraín. Entonces, el Eterno le dice a Moshe que Israel es su primogénito. Dice, y dirás a Faraón, así ha dicho Adonai, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Es decir, Adonai le dijo a Faraón, si tú no dejas ir al pueblo de Israel, que es mi hijo, que es mi primogénito, entonces yo voy a matar a tu primogénito. Ya sabemos, ¿no? Spoiler, que la 10ª plaga sería la muerte de los primogénitos de Egipto, donde moriría finalmente el hijo de Faraón y el pueblo sería expulsado de la tierra de Egipto. Por lo tanto, amados, el Eterno cuando advierte, cumple. Cuando Él habla, cumple su palabra, amados. En Bereshit, capítulo 12, versículo 3, el Eterno ya lo había dicho, que Él maldeciría a aquellos que le maldicen. Y una forma de maldecir también es con los actos, amados, no tan solo con la boca de, te maldigo, no. Faraón estaba sometiendo a esclavitud, estaba sometiendo a maldición al pueblo de Israel, por lo tanto, le llegaría su retribución también. Entonces vamos a ver que este es el momento en el cual Moshe prepara todo para irse a reencontrar con Aarón en el desierto y luego entrar a Egipto y presentarse a los ancianos y luego a Faraón, ¿verdad? Que va a ser la trama de la próxima parashá. Pero vemos que en el camino sucede algo. Dice, y ocurrió por el camino en una posada que Adonai le salió al encuentro y procuró hacerlo morir. Adonai salió al encuentro a querer destruir a Moshe, a matarlo. Pero si fuera, tomando un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tirándolo a los pies de él, dijo, realmente me eres esposo de sangre. Entonces se apartó de él, mientras ella decía, esposo de sangre eres por la circuncisión, por la brit-milá, ¿verdad? Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que notar, amados hermanos. Sífora fue la que circuncidó a su hijo. ¿Por qué Moshe no lo había circuncidado conforme
al pacto abrámico, conforme a lo que el Eterno había estipulado, qué fue lo que estaba pasando allí. Y vamos a ver la función de la mujer, amados. Primero hay que entender que aunque Moshe tuviera un estatus ahora dentro del pueblo de Israel, no está por encima de la Torá, tenía que seguirla cumpliendo, por lo tanto, era su deber haber circuncidado a su hijo. Y por otra parte, estaba ingresando a tierra egipcia, por lo tanto tenía que estar circuncidado como todo hebreo. Pero también hay que entender que la mujer es más elevada espiritualmente que el hombre. La mujer posee un grado de elevación mucho mayor que el hombre. Y esta es la que levanta la ayuda espiritual para proteger a su familia. Por eso ella divisó el peligro y actuó. Y eso es lo que el Eterno espera de las mujeres, que ellas puedan divisar y actuar conforme a la voluntad del Creador. Y dice, ayuda opuesta, ¿verdad? Muchas veces, y a mí me da un poco de risa cuando veo algunos videos en las redes sociales donde dicen, quiero a mi idóneo, quiero a mi idónea, ¿verdad? Cuando la Torá nunca ha querido decir idóneos. Eso no existe, ese concepto está totalmente errado. Nunca ha sido la ayuda idónea. El concepto es ayuda opuesta. Y vamos a entenderlo. Dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él, o ayuda idónea. Pero la palabra que se ocupa aquí, amados, es neguet. Y neguet significa frente, parte opuesta, específicamente contraparte o cónyuge, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? De que cuando el hombre esté equivocado, cuando el hombre esté errado, su mujer sea capaz de poder confrontar la situación y enmendar el caminar juntos, porque son un ejad, son uno, tienen que complementarse. Si bien es cierto, el varón es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Su rol es proteger a su familia, su rol es asegurar que su familia cumpla Torah, pero la mujer también es elevada y también tiene la responsabilidad de ser esa ayuda opuesta, que cuando el hombre se está equivocando y cuando el hombre está actuando mal, entonces la mujer le diga, mira, esto no es conforme a lo que el Creador quiere. Así como si fuera, lo hizo con Moshe. Entonces, la mujer sabia, realmente, amados, edifica su casa. Vamos a ir terminando ya, amados, con la parashá del día de hoy, y vamos a ver el momento en el cual Moshe finalmente se reúne con Aarón y se dirigen a los ancianos y hablan a lo que Adonai les había ordenado, que mira, aquí se me apareció el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo los liberé, ciertamente los he visitado y visité, etcétera, etcétera. Y ellos llegaron a creer porque él les mostró las señales, les declaró la palabra y llega el punto en el cual tienen que presentarse delante de Paró, delante de Faraón. Después Moshe y Aarón llegaron ante Faraón y le dijeron, así dice Adonai, el Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Pero Faraón respondió, ¿quién es Adonai? Para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel. No conozco a Adonai y tampoco he de soltar a Israel. Estas palabras de soberbia, amados, de Faraón, son las que darían inicio a las plagas de Egipto, a las maravillas y señales. Adonai derramaría sus plagas para darse a conocer. Después de la tercera plaga, observamos lo siguiente. Cuando ya ocurrieron las tres primeras plagas, los hechiceros de Faraón dijeron esto. Entonces dijeron los magos de Faraón, esto es el dedo de Adonai. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como Adonai había hablado. Es decir, cuando Faraón dijo, ¿y quién es Adonai para que yo le haga caso? Yo no conozco a Adonai. Pero después de la tercera plaga, ellos le vinieron a reconocer. Dijeron, esto es el dedo de Adonai. Entonces, hoy día también el mundo no quiere reconocer a Adonai. El mundo no quiere reconocer, no quiere saber nada del Creador. Pero, oh sorpresa, también hay copas de la ira. También hay plagas que serán derramadas en estos tiempos postreros. ¿Y para qué son estas plagas? Para que Adonai se dé a conocer al mundo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que viene trabajo forzado. Luego de que Faraón rechazara la actitud de Moshe, como el mismo Creador se lo dijo, ustedes se van a presentar a Faraón, él no los va a escuchar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que incrementó el trabajo sobre los hebreos. Dijo de que los hebreos estaban ociosos,
y les ordenó que ya no se les diera paja para fabricar los ladrillos. Ahora ellos tendrían que salir a buscar la paja y encima tendrían que hacer la misma cantidad de ladrillos. Entonces, los capataces hebreos, al ver que no se cumplía la cuota, se presentaron ante Faraón y dijeron lo siguiente. Entonces los caporales de los hijos de Israel llegaron y se quejaron ante Faraón, diciendo, ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, pero nos dicen, haced adobes. He aquí, tus siervos son azotados, como si tu pueblo fuera el culpable. Pero él respondió, sois perezosos, muy perezosos, y por eso vosotros decís, vamos a ofrecer sacrificios a Adonai. ¿Verdad? Hoy día es lamentable que esta situación se sigue repitiendo, amados hermanos. Hoy cuando queremos servir a Adonai, como realmente corresponde, en base de obedecer la Torá, de seguir el Shabbat, sus Moadim, ¿verdad? El mundo nos llama holgazanes y se levanta Faraón para evitarnos, dándonos más trabajo. Por ejemplo, sabemos de que hay algunas fiestas que se guardan como un Shabbat alto, como un día de reposo. Y cuando tú tienes que pedir permiso en tu trabajo, ¿qué vas a decir? ¿Qué va a entender el jefe? Cuando tú vas a celebrar fiesta para Adonai, y vas a decir, este es un holgazán, este es un flojo, no quiere trabajar, démosle más trabajo todavía, etcétera. Sigue pasando exactamente lo mismo, amados hermanos. Entonces, es aquí donde se tiene que atravesar la prueba. Vemos que al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moshe y con Aarón, que los aguardaban, y les dijeron, que Adonai os mire y juzgue, pues habéis hecho hereder nuestro aliento a ojos de Faraón y de sus servidores, poniéndoles en su mano una espada para que nos mate. Entonces, vinieron a aborrecer a Moshe y Aarón, porque ellos estaban intercediendo para liberar al pueblo de la tierra de Egipto. Entonces, algo que tenemos que entender, amados, es que para obtener la prueba, para obtener la victoria, se debe luchar. Y para obtener la bendición, se debe pasar la prueba. Muchas veces Adonai permite que algunas situaciones se vuelvan difíciles en nuestras vidas, y no es porque estemos haciendo algo mal, sino más bien para mostrarnos su poder. Quiero puntualizar algo muy importante, amados, y que se pueda comprender muy bien. Muchas veces, cuando vemos que un hermano está pasando por una prueba, cuando un hermano está pasando por una situación difícil, que decimos, los que son más apegados a la justicia, dicen, algo malo tuvo que haber hecho, algo malo está haciendo este hermano para que Adonai le esté mandando esta prueba, esta situación. Y es doloroso al momento, muchos confrontan de esa manera, y sí que duele, amados, sí que duele que te digan, no, algo estás haciendo mal, y por eso Adonai te está haciendo esto, por eso Adonai te ha enviado una prueba. Y es muy doloroso. Pero también tenemos que entender que hay veces que pasamos procesos y hay veces que estamos pagando consecuencias de nuestro pecado. Pero veamos esta situación a través de los ojos de Yeshua. Mira lo que dice Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3. Y pasando, vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Yeshua respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Esto es muy importante, amados. Yo sé que muchos de nosotros que observamos Torah tenemos nuestro sentido de la justicia muy elevado. Entonces, cuando vemos a alguien pasando una prueba, una dificultad, decimos, algo habrá hecho que Adonai le está castigando. ¿Y sabe cómo nos vemos? Nos vemos como los amigos de Job, juzgándole cuando el justo Job no había hecho nada. Así mismo sucede con la situación de este ciego. Tenemos que entender de que a veces Adonai permite de que las cosas se pongan más difíciles aún para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su poder y para ver si realmente guardaríamos sus mandamientos en medio de la prueba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante la prueba? En primer lugar, tenemos que orar, tal cual como lo hizo Moshe. Moshe se volvió a Adonai y dijo, Adón mío, ¿por qué me afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que fui a Faraón para hablar en tu nombre era afligido a este pueblo? Y ciertamente tú no has librado a tu pueblo en modo alguno. En segundo lugar, tener emuná,
oramos al Creador, lloramos, le expresamos lo que sentimos, y luego tenemos, emuná, amados, firmeza. Dijo Adonai a Moshe, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir, y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Amén, amados. Entonces, es muy importante que nosotros podamos reflexionar en lo maravilloso de esta parashá. Podríamos decir muchísimas cosas más, ¿verdad? Muchísimas más que están presentes en esta porción tan maravillosa, pero es necesario, amados, que nosotros podamos actuar conforme a lo que vamos aprendiendo. El Eterno cada día nos da nuevas herramientas, nuevo conocimiento, y que nosotros lo podamos ejecutar en nuestras vidas. Amén. Así que esta ha sido la porción número 13, la parashá Shemot, con la cual hemos iniciado este maravilloso libro, a estudiarlo de Shabbat en Shabbat. Bendito sea el nombre de nuestro Creador, amados.